Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión os traemos el resumen de la jornada que, como ya habréis visto, ha sido bastante buena. Tenemos varias cosas a comentar aquí y, como siempre, os traemos el mejor resumen y el mejor análisis. Así que, sin más dilación, vamos con ello. Correcto, vamos a empezar por la Liga Española, donde teníamos uno de los partidos de la jornada y bueno, creo que todos estaremos de acuerdo en que no ha defraudado para nada, muchos goles, muchas ocasiones, mucho espectáculo, pero antes es verdad que la jornada inició con un empate a cero, el primero de esta Liga 2025-2026 entre Girona y Español, empate a uno también entre Getafe y Levante, el Atlético de Madrid y el Madrid, que ya sabéis que fue el partido, bueno, del que estábamos hablando, 5-2 victoria de los colchoneros, el Mallorca le ganó 1-0 al Alavés, el Villarreal 1-0 también al Athletic, el Sevilla 0-1 al Rayo Vallecano, el Elche 2-1, otra victoria más y bueno, van a estar en puestos Champions ante el Celta, el Barça también 2-1 ante la Real Sociedad y el Betis que ganó ayer por la noche 2-0 a los Osasuna y queda por jugarse el Valencia Oviedo, que bueno, como tenemos que hablar mañana de la Champions, pues no podemos comentarlo por desgracia. Efectivamente, ya sabéis que siempre en el tema de calendario van coincidiendo los partidos, pero bueno, igualmente creo que hasta ahora ha sido un jornadón, la verdad que hay poco de lo que quejarse. Es cierto que se abrió justamente con ese 0-0 que comentabas y yo creo que eso ha causado que el resto de jornada sea buenísima. Es que tenemos el derbi que ya prometía muchísimo, pues fue un partido que ahora enseguida comentaremos, un partidazo y luego también, por destacar, el Elche, que sigue ahí ganando, sigue invicto, es de los pocos Otra equipos vez. en Europa que tiene esa racha, así que también tiene muchísimo mérito. Y luego, sobre todo, también que el Barça pudo aprovechar, como comentábamos también, ese pinchazo del Real Madrid. Correcto, y bueno, si quieres, sin más dilación, vamos a hablar de él directamente porque, bueno, es el partido más importante claramente. Fue un partido en el que Ujú. el Real Madrid sale un poco regular, en el que se vio clarísimo, luego si quieres analizar más, que tienen problemas muy serios defendiendo balón parado, centros en general, porque los tres primeros goles del Atlético vienen de eso, los dos, bueno, dos son remates y otro es un penalti que viene de un centro. Pero bueno, aún así, ese primer gol inicial el Madrid se repone bien, marca Mbappé, marca Güler, que estuvo muy fino Güler, luego el penalti es verdad que empeora un poco su partido, pero creo que fue uno de los mejores del conjunto blanco. Y sí, bueno, la segunda parte consigue el Atlético de Madrid empatar justo antes del descanso y a partir de los segundos 45 minutos sí que es verdad que son muy, muy superiores. Es verdad que justo aparece, bueno, primero tiene el penalti y luego Julián se inventa un gol que pocos pueden hacer y que, bueno, lleva una semana espectacular. Y luego el 5-2 ya es con el Madrid completamente volcado, que otra vez más le costó muchísimo. De hecho, no recuerdo ninguna parada de mérito de Oblak contra una defensa del Atlético de Madrid un poco más cerrada durante los últimos 30, 25 minutos de la segunda parte. En cambio, el Atlético sí que en una contra, Griezmann pudo aprovechar los espacios del conjunto merengue y ampliar la ventaja a un 5-2, que bueno, tiene que ser una paliza de las más importantes del Atlético en los últimos bastantes años ante el Real Madrid, yo creo. Sí, la verdad que sí, a lo mejor se nos viene a la memoria aquel famoso 4-0 todavía creo que era en el Calderón, si no me equivoco, Y el que fue en último, creo. la 14-15, si no me equivoco. Entonces, claro, ya he oído bastante de eso y claro, además ahora con dinámicas que son totalmente diferentes. Ya comentábamos antes el partido que quien llegaba mejor era el Madrid, sobre todo también por demérito del Atlético, que había tenido un inicio pues bastante malo, pero como siempre decimos, estos partidos son los típicos que cambian dinámicas y pues ha vuelto a suceder. La verdad que era bastante inesperado este resultado, Bueno, sobre todo por cómo se dio, porque si me dices queda 5-2, pero no es el desarrollo que tuvimos, pues te lo puedes creer un poco más. Pero es que el Atlético perfectamente puede incluso marcar más goles, porque como comentas tú, el Madrid se le volvió a ver esas carencias que tenía el año pasado, sobre todo también en el balón aéreo, que también era una faceta que al equipo de Ancelotti le costaba, pues de momento parece que se mantiene. Y yo creo que es lo que decanta el partido, porque como comentas tú, o sea, hay muchísimas jugadas en las que Sorloth remata totalmente solo, luego la jugada del penalti pues también viene de un centro. O sea, creo que es la faceta mejor claramente del equipo de Xabi Alonso, que igualmente con las pocas que tuvo pues consiguió marcar 2 goles, que esto también a lo sí. mejor es lo positivo que se le puede sacar del equipo merengue, porque era un inicio de partido que el Atlético podría ir ganando tranquilamente y se pusieron 1-2, con lo que también pues si hubieran aprovechado para defender bien, se les hubiera puesto de cara, pero como comentábamos, la diferencia el sábado fue totalmente abismal. Bueno, es que es lo que decías tú de Sorloth, o sea, metió un gol, pero pudo meter 4. De hecho, la primera jugada del partido prácticamente es un mano a mano, que al final le pega un Sí. patadón a Militao en vez de darle la pelota. Recuerdo otra que le da a Baena, si no me equivoco, al final de todo, que es un mano a mano. Y luego hay otra más, sí, un pase de Barrios que va haciendo ese Sorloth, pero que se quedaba solo contra el portero, al final no llega a rematar. También muy, muy clara. Y eso, en cambio, si vemos lo del Madrid, son los goles que además son jugadas, bueno, o sea, es una genialidad de Güler en el primero, que es un de Vinicius que se lleva 2
y la pone a Güler. Es verdad que igual Oblak puede hacer un poco más en ambos, pero es verdad que en ese apartado creo que no deberían estar tan preocupados, como bien decías tú, como en el apartado defensivo, que sí que fue bastante dramático. Es verdad que vimos partidos, creo que lejos de su nivel normal, de Carreras y de Huijsen, sobre todo, que habían, bueno, Ujú. este debut, por decirlo así, ya 7, 8 partidos, pero sus primeros minutos con el Madrid estaban siendo muy, muy buenos, sobre todo de Carreras, yo creo que me está gustando más que Huijsen, y es verdad que ayer se le vio flojitos a ambos, y bueno, es verdad también que tiene una tarea pendiente el Madrid de Xabi Alonso con los partidos grandes, porque es verdad que esta temporada lo hemos visto, por ejemplo, con el Marsella en Champions, que fue un partido complicado, pero los partidos que jugaron contra, bueno, tanto Atlético de Madrid como en el Mundial de Clubes como el PSG, bueno, es que se han comido 9 goles. Luego es verdad que en ese mismo Mundial está el del Borussia Dortmund, el de la Juventus, que es verdad que creo que son versiones diferentes a las que tenemos ahora de ellos, sobre todo porque se enfrentaron hace unas cuantas semanas y fue un partido muy interesante, y que el Madrid sí que es verdad que en ese Mundial de Clubes supo sacar bien, pero me gustaría ver un poco más de solidez defensiva, sobre todo por parte del Madrid en esos partidos directos, que al final son los que vas a tener que ganar si quieres pelear directamente por la Liga, por la Copa del Rey y evidentemente, no hace falta ni decirlo, por la Champions League. Efectivamente, además, como veremos en próximos vídeos, el calendario que se le viene al Madrid luego de visitar al Kairat este miércoles, bueno, creo que es Ujú. martes, es bastante complicado porque recibe al Villarreal y luego del parón, si no me equivoco, tiene que jugar contra la Juve, contra el Barça, luego no me equivoco, no recuerdo qué equipo más era, pero también era de los tops, entonces se le viene aquí una seguidilla de partidos que, claro, viniendo del partido contra el Atlético, que era el primer equipo grande al que se enfrentaban en esta liga, pues tienes que aprender sí o sí de lo que sucedió en el encuentro, porque yo creo que es muy importante, sobre todo, lo estamos remarcando mucho, pero es que es muy importante, porque no puede ser que tengas tanta fragilidad defensiva y además es que eso que comentamos, te meten 5, pero si hubieras metido más, pues tampoco te sorprende y es algo que también vimos contra el PSG hace, si no me equivoco, 2 meses, 2 meses y medio, o sea que ya ha pasado un tiempo que también se dijo que, bueno, ese partido debe servir para mejorar y la verdad es que de momento, no, comparando ambos partidos, pues no hemos visto esa mejora. Sí, y bueno, hablando, creo que hace falta también hablar de este partido, relaciona directamente con el Fútbol Club Ujú. Barcelona, que si no es el gran ganador de la jornada, porque creo que eso se lo merece el Atlético de Madrid, ya no solo por la victoria, sino por cómo se recompone. Bueno, el Barça es claramente el segundo, porque aparte de ganar su partido, recuperó, bueno, de hecho, creo que se puso por primera vez como líder en solitario de esta Liga Sí. 25-26, el campeón que vuelve bueno, a su puesto del año pasado, con un partido, es verdad que tampoco fue demasiado brillante, de hecho, Ujú. yo sufrí bastante al final, con los ataques de la Real Sociedad a la contra, sobre todo con Taque Kubo, estuvo bastante fino cuando salió del banquillo, cosa que no entiendo, la verdad, porque contra Madrid hizo lo mismo, salió del banquillo y luego estuvo bastante fino. Ujú. Pero bueno, al final es lo que decimos siempre, o sea, lo más importante son sacar los 3 puntos. El Barça lo volvió a hacer, es verdad que sin brillar, estuvo Pedri muy bien la primera parte y bueno, luego el que cambió el partido evidentemente fue la vuelta de Lamine Yamal, que estuvo espectacular, de hecho creo que fue el mejor a pesar de que jugó solo 30 minutos. Bueno, es que la segunda pelota que toca da la asistencia, en la cuarta le tira un caño de elástica a su defensor, o sea, se fue constantemente con las fintas, bueno, es un juego característico y demuestra que parece que la lesión no ha afectado demasiado en su nivel, parece que está recuperado para el miércoles. Sí, eso parece. La verdad que había pocas dudas en cuanto a su nivel. O sea, fue entrar y creo que fue un minuto y ya consiguió asistir a Sí, Lewandowski. Por lo que, claro, eso ya te demuestra el nivel de este jugador y lo importante que es para el equipo. Y claro, también sorprende que en los últimos partidos que no se ha tenido esa versión de Lamine, pues se han conseguido sacar los 3 puntos igualmente, lo que también pone en valor al equipo. Y yo creo que también lo que hay que destacar de este encuentro, aparte de que es verdad que al Barça, yo creo que sobre todo en la primera parte fue que le faltó un poquito más de ritmo, que a pesar de ello, pues se tuvieron bastantes oportunidades que Remiro, vamos, estuvo estelar. Eh, yo creo que eso, faltó un poquito más de intensidad, pero pese a eso, yo vi a una Real Sociedad que a lo mejor hizo de sus mejores partidos y la verdad que sorprende que justo sea contra el Barça, pero bueno, yo creo que estuvieron a punto, como decías tú, con ese palo de Cubo de llevarse un empatito, aunque sea, y yo creo que el partido estuvo competido, pese a que también creo que, como decía antes, ¿no? Remiro se encargó de que el marcador sea más corto de lo que realmente fue, porque es que hizo auténticos paradones de reflejos puros. Luego hubo aquella jugada de Zubeldia que la sacó sin querer, o sea, sin saber dónde estaba el balón. También fue brutal. Pero bueno, yo creo que al final era importantísimo tener esta victoria para, como decías tú, ponerse líder en solitario por primera vez en esta liga. Yo creo que sí o sí, pues era importante sacar el partido casi que como sea. correcto, y si te parece, antes de pasar a las ligas, bueno, al resto de ligas, vamos a hacer una mención honorífica tanto al Elche, como decías tú antes, como al Villarreal, Ujú. que son dos equipos que, bueno, tenían partidos complicados. El Villarreal que saca una victoria muy importante, quizá contra su rival más directo de todo el calendario.
en casa importante, y el Elche, que bueno, otra victoria más ante el Celta, que viendo el nivel del Elche, igual es rival directo por las plazas europeas. Es verdad que el Celta todavía no ha ganado en Liga, si no me equivoco, que es durillo y que han empezado bastante mal, y además en la Europa League tampoco les ha acompañado mucho la suerte. De hecho, están decimosextos, estoy viendo por aquí, pero bueno, aún así es un equipo que el año pasado estaba en eso, bueno, clasificó a Europa League y que yo creo que este año se espera también que esté rondando un poco esas plazas. Eso sí, tendrá que remontar rápido, pero bueno, volviendo al Elche, es que además no es solo que ganen, sino la forma en la que ganan. O sea, creo que el estilo de juego y la valentía con la que están jugando, siendo un equipo que acaba de volver a Primera División, es muy, muy destacable y la verdad que, bueno, claramente son el equipo revelación, yo creo, de esta temporada, incluso uno de los grandes revelaciones de Europa, y a mí personalmente me gusta bastante y disfruto mucho viendo el fútbol de los, bueno, del Elche. Sí, sobre todo es eso, porque siempre se suele asumir que un equipo que a priori es pequeño tiene pocas bazas como para elaborar un juego bonito. De hecho, se suele tener este debate cuando hay planteamientos de equipos que son pues encerrarse, meter patadas, Ujú. perder tiempo, todo esto. Y el Elche te demuestra que con un presupuesto que no es el mejor, el más top, pues puedes competir perfectamente. Además que ya la temporada pasada lo hicieron así en segundo y pues ha mantenido más o menos el mismo estilo de juego, lo que yo creo que también tiene muchísimo mérito y sobre todo teniendo en cuenta los grandes equipos que tenemos en esta liga. Y es que ahora mismo el Elche, como veremos enseguida, pues está en cuarta posición, que claro, eso te llama la atención, pero es que viendo los partidos se lo merecen, vamos, perfectamente. Sí, sin ninguna duda. Y si ese, ya vamos a repasar la clasificación, que bueno, como ya hemos dicho, vuelve el Barça a la primera posición, le sigue de cerca un puntito el Real Madrid, el Villarreal, que también está muy cerca, solo a 3. Después el Elche cuarto, impresionante, el Atlético de Madrid quinto, después Betis, Español, Getafe, Sevilla, Athletic Club, que acaba, bueno, en esta última parte de la parte media alta, por decirlo así. Después Alavés, Valencia, Osasuna, Levante, Rayo Vallecano, Celta, Real Sociedad. Y se quedan en el descenso Mallorca, Oviedo, que si no me equivoco está aquí por primera vez, y el Girona, que sigue colista después de varias jornadas. Efectivamente, lo que vemos aquí sobre todo es una igualdad tremenda en esta media tabla baja, porque hay varios equipos con 5 puntos, creo que son 6, si no me equivoco, y Ujú. luego también están ahí de cerca, tienen 3, 7, o sea, yo creo que perfectamente cualquier equipo que en la próxima jornada gane puede plantarse casi que cerca de Europa, lo que ya te demuestra pues lo igualado que está todo en esta competición, que a priori pues podría parecer que no estaría tanto así, sobre todo por los equipos que hemos comentado que están en estas posiciones últimas, pero de momento todo se mantiene y bueno, esto también es más bonito para el espectador neutral. Correcto, en la Premier también hemos tenido, bueno, un cambio, no en el liderato, pero sí un acercamiento, ¿no? Porque el líder ha pinchado. Antes perdió el Manchester United 3-1 ante el Brentford, no sé hasta qué punto esto es Duro. sorpresa ya. El City sí que jugó muy bien, ganó 5-1, palizó al Barley, el Crystal Palace, que le ganó 2-1 en el campo, en su campo, perdón, al Liverpool, la primera derrota de la temporada, justamente llega en la misma jornada que la del Madrid. Curioso que tiene una historia similar. El Chelsea también perdió 1-3 ante el Brighton, empate a 2 entre Leeds y Bournemouth. El Sunderland, otra de las grandes revelaciones de Europa, ganó 0-1 al Nottingham Forest, que fue la revelación justamente de la temporada pasada. Tottenham y Wolves empataron a 1, primer punto de la temporada para el Wolverhampton. El Aston Villa, que ganó bien 3-1 al Fulham, y el Arsenal, que sacó una victoria muy importante prácticamente en la última jugada del partido en el campo del Newcastle. Y bueno, queda por jugarse el Everton West Ham. Pero bueno, hemos visto cómo el Arsenal se ha aprovechado bien por los pelos, pero del partido ante el Crystal Palace del Liverpool. Es verdad que decíamos que a priori el partido complicado era el del Arsenal, pero que viendo el inicio del Crystal Palace, era igual más complicado todavía el del Liverpool. Y bueno, la realidad es que al final ha acabado siendo más complicado el del Liverpool, y el Crystal Palace, por cierto, que sigue invicto en esta temporada, que es un dato a tener en cuenta. Sí, también es una locura su inicio. La verdad que podemos decir que no nos ha sorprendido del todo, porque como ya decías, dijimos que Crystal Palace era un duro rival para el Liverpool. Yo creo que se demostró perfectamente, más que de mérito del Liverpool, es que el Crystal Palace ahora mismo lleva una racha buenísima. Esperemos que también pues con las jornadas le siga durando. Y luego, claro, lo más importante del Arsenal es que iban perdiendo hasta el 84, luego empatan y ya en las últimas jugadas consiguen el 1-2, que eso coge más importancia viendo que el Liverpool había pinchado y que esto pues les puede permitir acercarse cuando parecía que se les volvía a escapar esa oportunidad de volver a acercarse a su rival. Y yo creo que sobre todo también coge mucho valor el resultado, porque claro, no es lo mismo que el Liverpool, que se veía hasta ahora invicto, bueno, invicto y con pleno de victorias, pues claro, que tú a la primera de cambio puedas aprovechar ese pinchazo, pues ya es un paso más a lo mejor de lo que habíamos visto otras temporadas donde el equipo de Arteta no conseguía aprovechar de todos esos momentos. Sí, y fue hasta poético porque justamente el Arsenal gana en el descuento, el Liverpool pierde en el descuento, en la última jugada también casi, y Ujú. además, bueno, ya sabéis la historia del Liverpool este año, que habían ganado ya
justamente, bueno, pues tomaron de su propia medicina, no solo en su Ujú. partido, sino también en el del Arsenal, que bueno, es verdad que para el espectador neutral, ¿no? Para el espectador que no va con ningún equipo, esto es el mejor resultado posible, la verdad, porque bueno, el Arsenal se acerca, incluso, a ver, será una locura, pero Crystal Palace está por ahí. El Tottenham es verdad que no acabó de aprovechar el pinchazo y también se podría haber metido cerca y tener ahí una lucha a 3, pero bueno, el City sí que la aprovechó. Es verdad que Chelsea no, por ejemplo. Bueno, ahí está la diferencia, o sea, es importante justo en estas jornadas donde el que parece claro favorito, pues flojea, el que lo aproveche es el que al final está allí en abril peleando el título con él, así que veremos lo que pasa, pero bueno, creo que gran victoria del Arsenal, mucho mérito, y una derrota del Liverpool que, bueno, es verdad que no estuvieron nada finos, es verdad que tampoco, hasta ahora habían ganado todo, pero habíamos comentado que el juego no había sido brillante, que los fichajes no acaban de encajar, no están siendo los mejores partidos de Isak, tampoco de Wirtz. Ujú. Incluso Kerkez y Frimpong tampoco están acabando de ser lo que yo creo que se esperaba que fuesen. Aún así, están primeros, han ganado casi todo. Quiero decir, no es una crisis ni mucho menos, es un partido que, incluso viendo cómo está el Crystal Palace, te puedes permitir perder. Pero ojo, porque creo que sí que hay un poquito de trabajo que hacer, sobre todo a nivel colectivo, y veremos cómo sigue esto, porque el Arsenal es un equipo que, bueno, no es tan nuevo, por decirlo así, como el Liverpool, no tiene tantos fichajes que encajar. Además, los que han tenido, Eze, por ejemplo, está siendo titular casi siempre y jugando bastante bien. Incluso Mosquera ayer juega de titular por delante de Saliba, que es importante Sí. eso, la verdad, o sea, habla de lo bien que está jugando. Y bueno, veremos lo que pasa porque la Premier se ha vuelto a poner bonita. Sí, además, una cosa destacable de la que ya comentamos aquí justamente es que el Tottenham pues tenía una oportunidad, ¿no? De eso, ¿no? Luchar por intentar ahí liderar la clasificación y dijimos, basta que digamos esto para que el Wolves consiga su primer punto de la temporada, Ahí lo tienes. pues ahí lo tenemos, por si, por si había dudas. Esto es lo que decías tú, que diferencia a un equipo que a lo mejor está más hecho y que sí que tiene más cartas de poder al fin competir una Premier, como es el equipo de Arteta, con el Tottenham, que sí, hasta ahora estaba bien, pero estos momentos son los que te decantan un poquito la balanza. Además que, como dijimos, jugaban en su casa y que yo creo que tenían todo a favor para conseguir llevarse los 3 puntos. Correcto, y vamos a repasar ahora la clasificación. El Liverpool, como ya hemos dicho, está primero, le sigue cerca 2 puntos el Arsenal, después Crystal Palace y Tottenham en puesto Champions, el Sunderland quinto, Crystal Palace y Sunderland espectaculares inicios, el Bournemouth sexto, Manchester City, Chelsea, Brighton, Fulham, Leeds, Everton, Brentford, Manchester United, Newcastle United, Aston Villa y Nottingham Forest. Sorprendente que estos 4 equipos estén aquí, el United por su historia y los otros 3 porque fueron grandes equipos la temporada pasada, y luego en el descenso Burnley, West Ham United y Wolverhampton, que sinceramente no me sorprendería para nada que fuesen los 3 que acabasen descendiendo. Si tal como va la cosa, pues puede ser lo más probable. Y bueno, lo que decías tú, ¿no? Duele ver ahí sobre todo al United, que dijimos antes del vídeo, que tenía la oportunidad de conseguir 2 victorias consecutivas, a ver si conseguían al fin salir de esa dinámica, pues se vuelven a meter en ella. Yo la verdad que ya no sé ni qué decir, incluso dicen que a lo mejor Xavi Hernández puede llegar al United. Yo sinceramente no le recomiendo que vaya ahí, porque vamos, ya hemos visto lo que les está sucediendo a los entrenadores ahí, pero es que yo sí, si me dices, ¿qué cambiarías del equipo para que funcione? Yo es que no te sabría decir ni, o sea, cambiarlo entero a lo mejor. El nombre, ¿no? O algo. Sí, la verdad que, bueno, el chaval de TikTok que se va a cortar el pelo cuando ganen 5 partidos Sí, seguidos, tiene jodido. La verdad, les está gustando ganar 2, ya lo sabéis que, bueno, de hecho, Amorim creo que no lo ha hecho desde que lleva no, en el no, cargo, es un dato durísimo. Bueno, está también el dato de que lleva menos puntos que partidos, es que hay muy duro. datos muy tristes, o sea, es claramente la definición, el United, de un gigante dormido. Y si te parece, vamos a la Serie A, porque ahí tenemos otro gigante dormido que Ujú. parece que ha despertado, porque tenemos un nuevo líder en Italia y además, después de un partido bastante convincente por su parte. Pero bueno, antes vamos a comentar todo lo demás. El Como y el Cremonense, los dos partidos, bueno, el partido de las revelaciones quedó empate a 1, Juventus y Atalanta también lo mismo. El Inter, que sí que se aprovechó de este pinchazo de la Juventus, 0-2 ante Cagliari, Sassuolo 3, Udinese 1, la Roma 2-0 ante el Verona, empate a 0 entre Pisa y Fiorentina, que sigue con su mal arranque, Lecce 2, Bolonia 2 y Milan, que ganó 2-1 al Nápoles en su estadio. Bueno, otro pinchazo que le viene muy bien al Inter de Milán, pero que sobre todo le viene muy bien al Milan porque con esta victoria empatados a puntos, pero ahora mismo son los primeros. Sí, efectivamente, es que al final cuando está todo tan apretado, nosotros hablábamos de que a lo mejor podía aprovecharse el Inter de pinchazos de Juve y de Napoli, pero al final el que más lo ha aprovechado, digamos, que es el propio Milan, que claro, tenía al rival directo por excelencia, el Napoli, y bueno, consiguió ganarle, además yo creo que bastante bien, sobre todo porque a partir de la expulsión es cuando pues sufren más, evidentemente, además justo poco después marca de Orin el penalti. Yo creo que se podía esperar que sufrirían hasta el final, de hecho mañana tuvo bastante importancia en que se mantuviera ese resultado y vamos, son 3 puntos de oro porque ahora mismo están líderes
Y claro, después de la reforma, digamos, que ha vivido este equipo con cambio de entrenador, cambio de jugadores, pues es muy importante que ahora mismo estén ahí en esa, digamos, punta de la clasificación. Sí, y además es lo que decías tú, o sea, insisto en que yo creo que los primeros minutos antes de la roja hacen un buen fútbol, creo que son superiores y luego tiene mucho mérito también que aguantasen. Es cierto que, bueno, el Nápoles, justo las rojas en el penalti, evidentemente te marca justo ahí, porque bueno, joder, un penalti Claro. poco puedes hacer, pero a partir de ahí, yo recuerdo 2 paradas de Mañán desde fuera del área, o sea, tiros lejanos, no ocasiones clarísimas, o sea, yo creo que lo tuvieron bastante controlado. Es verdad que evidentemente es complicado, a pesar de ser uno menos, romper una defensa que está en el área todo el partido, pero bueno, aún así creo que tiene bastante mérito y el Nápoles es verdad que pincha, por primera vez, si no me equivoco, en esta Serie A. Aún así, yo Ujú. sinceramente me gustaron y me voy a mojar ya, jornada 5 creo que son favoritos al título. O sea, el Napoli Luego para ti es ahora mismo el principal candidato, ¿no? Luego de una derrota lo voy a decir, pero a mí creo que tiene una plantilla muy amplia, y Ujú. ayer, es verdad que no fue su mejor partido claramente, pero yo les tengo bastantes esperanzas. Bueno, a ver, esto es lo importante, ¿no? Que si para ti ya es favorito incluso perdiendo, eso ya te indica de que tiene cositas ese equipo. Y la verdad que estoy de acuerdo, porque claro, el Napoli ya la temporada pasada fue el ganador, además ya lo dijimos, ¿no? Que tenían una plantilla que a lo mejor no era la mejor de todas, pero claro, sumando que tienen a un entrenadorazo, que tienen ahora fichajes buenos, yo también estoy en tu barco, pero claro, es que hay tantos equipos que aspiran a esa primera posición que Sí, también sí, es sí. difícil mojarse, pero estoy en tu barco también, a ver si el Napoli consigue revalidar el título. De hecho, ahora mismo, bueno, mirad la clasificación, el Milan está primero con 12, pero tienen 12 también Nápoles y Roma, la Juventus tiene 11, el Inter tiene 9, el Atalanta tiene 9, o sea, todos esos me creo que acaben ganando. Luego es verdad que Cremonense y Como es más complicado, y evidentemente ya Cagliari, Bologna, Udinese, Sassuolo, Torino, el Lazio, que todavía tiene que jugar, pero aún así está lejos, Fiorentina que ha empezado muy mal, ya lo hemos dicho, el AS Verona, Genoa y en el descenso, Parma, Pisa y Lecce con 2 puntitos, que bueno, hay varios equipos en la Serie A que estoy viendo aquí que no han conseguido, de hecho hay muchísimos que no han conseguido ganar, o sea, todos los últimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipos que no han ganado ningún partido, que es preocupante, la verdad, ya llevamos 5 jornaditas. Pero bueno, por suerte es como que se compensan entre sí, ¿no? Como ninguno gana, pues no hay ninguno que se quede muy, muy, muy atrás. Y en cambio los de arriba, bueno, ya sabéis que prácticamente casi todos llevan un perfecto. O sea, la Juventus no ha Sí, perdido sí. todavía, otro equipo que está invicto, y los primeros han perdido solo un partido de los 5. Y bueno, pinta otra vez muy bien, la verdad. Me está recordando un poco el inicio de la temporada pasada en la Serie A, donde hasta la jornada 10 o así estaban todos los equipos en un punto, 2 puntos, 6, 5 equipos. Y bueno, parece que este año, pues al menos de inicio, puede parecerse un poquito a eso. Sí, la verdad que sí es sorprendente cómo se está repitiendo un poquito lo mismo que vimos hace tan solo 12 meses, porque es que es eso, o sea, todos los equipos que tienen ahí mínimas posibilidades de ganar la liga están ahí en 1 o 2 puntos, lo que yo creo que, vamos, para nosotros es buenísimo porque vamos a estar aquí hasta la última jornada hablando precisamente de esto con varios candidatos al título y también sobre todo en el descenso que también, bueno, está Muy apretado. competidísimo porque, claro, tienen bastantes empates, lo cual es curioso, ¿no? Yo creo que los partidos complicados que a lo mejor tienen los líderes, en vez de perderlos, los empatan y eso también los equipos que van por abajo, en vez de ganarlos, los empatan. Entonces también es un poquito ahí de jueguito de ver quién acaba consiguiendo menos empates o más empates en este caso. Correcto, por desgracia, la que creo que no va a estar tan igualado, aunque de momento hay que decirlo que lo está, al menos a los puntos, es la Bundesliga. Ya sabéis que el Bayern ganó 4-0 al Werder Bremen, pero luego es verdad que todos sus competidores también ganaron. El Leverkusen lo hizo en el campo del San Ujú. Pauli, el Dortmund en el del Mainz, el Leipzig en el del Wolfsburgo, luego el Heidenheim que ganó el Habsburgo, el Eintracht de Frankfurt también ganó un partidazo 4-6 en el campo del Borussia Mönchengladbach, empate 1 entre Friburgo y Hoffenheim, el Stuttgart también ganó 1-2 en el campo del Colonia y cerró la jornada un 0-0 entre Unión Berlín y Hamburgo. Es verdad que, bueno, hay que decir que parece que de momento Dortmund y Leipzig, sobre todo, les están siguiendo la pista al Bayern de Múnich. Están solo a 2 y 3 puntos respectivamente, pero en lo que sí que creo que hay un margen bastante más amplio es precisamente los resultados en el juego y en, bueno, las sensaciones que bueno, tienes en el cuerpo después de ver las victorias de uno y la victoria de otro. O sea, el Bayern, estoy viendo por aquí, son 22 goles en 5 jornadas, solo 3 encajados. De hecho, al Leipzig le metió 6 en la primera jornada, que es uno de sus competidores por el título. O sea, más que eso, creo que o sea, no hace falta añadir nada más. Y veremos el duelo con el Borussia Dortmund, que es verdad que, oye, el inicio de temporada es esperanzador, han empezado bien, de hecho no han perdido todavía. En la Champions, además, a mí me gustaron el partido contra la Juventus, es verdad que se dejaron empatar al final, pero bueno, compitieron directamente contra uno de los mejores equipos de Europa esta temporada, menos de inicio. Y bueno, veremos cómo lo hace con el Bayern de Múnich, que es verdad que, bueno, parece que está a un nivel todavía más arriba y quizá, ya lo hemos comentado varias veces, es el equipo que más enchufado ha empezado esta temporada.
Claro, sobre todo en cuanto a puntos, a lo mejor no hay la diferencia que se podría apreciar en otros casos, pero es que las sensaciones, que casi es más importante incluso, son Ya. totalmente diferentes porque es que se le ve un equipo que está incluso sobrado, ahora mismo te diré, y claro, va goleada por partido y claro, de momento los equipos que a lo mejor pueden competir le van aguantando ahí también sacando victorias, pero yo creo que más que nada incluso el duelo directo, que tampoco veo a lo mejor al Dortmund ganando el Bayern, aunque bueno, en los últimos años le ha complicado bastante las cosas. Sobre todo lo que no veo es a equipos como precisamente el Borussia Dortmund aguantando el ritmo del Bayern, porque claro, luego tendremos diferentes copas, diferentes Champions, o sea, el calendario se va a comprimir muchísimo más y ahí es donde creo que el Bayern tiene mejor plantilla para intentar repartir los minutos y al final llevarse la Bundes, pero bueno, de momento, tal y como está la cosa, tampoco hay muchísima diferencia, como decimos, así que también está bastante atractiva, también teniendo en cuenta que años anteriores sí que ya el Bayern sacaba ya en las primeras jornadas pues diferencias de 5 o 6 puntos, lo que ya te ponía muy difícil competirles la Bundesliga. Sí, correcto. Y bueno, estoy viendo por aquí que esta temporada han hecho 6-0 ante el Leipzig, luego 2-3 ante el Bayern, o sea, ante el Augsburgo, perdón, 5-0 ante el Hamburgo, 3-1 al Chelsea, 1-4 en el Hoffenheim y 4-0 al Werder Bremen. O sea, el único partido que se les ha complicado un poco es el del Augsburgo, aunque es verdad que ganan 0-3 y luego el Augsburgo como que se mete un poco en el partido. Y curiosamente, en el que más sufrieron es claramente contra el rival más fácil, que fue contra el Wegen Wiesbaden en la Copa, que es un partido que ganan con un gol de Kane en el minuto 94. El único partido en el que han sufrido un poco, el de Augsburgo también apretaron al final, pero quiero decir, en el único partido que han ido en algún momento un poco apretados y que parecía que no iban a ganar, ha sido ese, que es curioso, que justamente es el rival claramente más flojo y quizá es también fruto de la quizá exceso de confianza, pero bueno, que me vuelvo a repetir que bueno, es uno de los equipos más en forma del mundo y ojo, no solo para la Bundesliga, sino para la Champions, como decimos siempre. Efectivamente, es lo que dices tú. A lo mejor ese equipo de Copa pues suele complicar mucho las cosas, igual que pasa aquí, por ejemplo, con el Barça, con el Atlético, con el Madrid, cuando van a rivales de Copa que son pequeños y tienen ahí pues campos que son más difíciles jugar y tal. Se puede esperar, pero igualmente sorprende que tengan ahora mismo un ritmo, si no me equivoco, de goles metidos de 4, ¿no? De media, más o menos, si no me equivoco. O tres y Sí, medio, 4, o 5 sea, por ahí sí. andará. Es más de 4 de hecho, o sea, son 22 en 5 Claro. partidos, 5 por 4, 20, o sea, llevan 4,2, 3 de es una barbaridad. De hecho, si quieres, repasamos la clasificación y cerramos ya. El Bayern, evidentemente, primero, después en zona Champions, Borussia Dortmund, Leipzig y Eintracht de Frankfurt, por detrás Stuttgart y Bayer Leverkusen, que por suerte ya aparece en estas primeras posiciones de la tabla, después el Colonia, Friburgo, San Pauli, Hoffenheim, Unión Berlín, Wolfsburgo, Hamburgo, Mainz, Werder Bremen, en el playoff de descenso el Augsburgo y en el descenso Heidenheim, que ganó, y Borussia Mönchengladbach, que está colista y bueno, es claramente el equipo de excepción, quizá no de la Bundesliga, sino de Europa en general, porque es un equipo que, hostia, los últimos años ha estado muchísimo más en la pelea por Europa que no por el descenso y el inicio es duro, de hecho todavía no han ganado ningún partido y las sensaciones, pues evidentemente si están últimos no son nada buenas. Claro, y además, como decías tú, del partido que tuvieron este fin de que quedaron 4-6 contra el Sí. Eintracht, en la primera parte le mete un 6-0 el Eintracht, que claro, yo creo que eso es durísimo y porque luego meten 4 goles, pero igual yo creo que fue porque se confiaron mucho Sí. y dijeron, bueno, vamos a dejar que nos marquen, total, ya nos da igual, pero eso ya te demuestra que el equipo tiene muchas cosas a mejorar, porque es que no es lo más habitual que te metan 6 en 45 minutos y vamos, mucho menos el Eintracht, que sí, que es un rival que bueno, va a estar luchando ahí por Europa, por la Champions, pero claro, no es el Bayern de Múnich, que sí que me puedo esperar que te metan esa cantidad de goles, con lo que te sorprende incluso un poquito más. Sí, la verdad que las sensaciones son, además estoy viendo aquí que la mayoría de goles llegan a partir del minuto 70, o sea que ya, perdón, con cambios hechos, quiero decir, un partido completamente, o sea, minuto 70, 6-0, hostia, si alguien se pensaba que podían remontar era complicado de cojones, pero bueno, si las acciones son malas y bueno, es todo lo contrario del Bayern de Múnich precisamente. Efectivamente, si queréis seguir viendo cómo analizamos esta liga y todas, ya sabéis lo que toca, dejar un pedazo de like que os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal si no lo estáis todavía y activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Además de eso, no olvidéis seguirnos en... En nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, que las tenéis en la descripción, ahí darnos like, seguirnos y bueno, todo el rollo. Muy bien, pues con todo esto dicho, nos despedimos. Adiós. Chao.